El día que enterré a mi esposo, el hombre que amé durante 45 años bajo los olivos centenarios, también fue el día en que recibí un mensaje de texto suyo. Mi viejo teléfono vibró en cuanto echaron el primer puñado de tierra a la tumba. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Sigue vivo. No crean las lágrimas de nuestros 2 hijos. La pregunta en mi mente en ese momento no era solo quién estaba en ese ataúd, sino, ¿con quién vivía? Me llamo Carmen Vega y tengo 65 años. La historia que les voy a contar no solo cambió mi vida, sino que la redujo a cenizas, y de esas cenizas nació otra persona. Todo comenzó el día más caluroso y tranquilo de mi vida, el día que enterramos a mi esposo, Mateo. El cementerio de la familia Vega se alzaba en una pequeña colina, con vistas a la vasta extensión de olivos que había cultivado toda su vida. El sol de agosto de Jaén era abrasador, el aire impregnaba el olor a tierra seca y el penetrante aroma de los cedros que bordeaban los senderos. La voz del sacerdote era un monótono zumbido de abejas lejanas. Palabras de salvación y cielo me llegaban sin sentido. Sentí que mis rodillas cedían, como si la tierra misma quisiera tirarme para tumbarme a su lado. Alex, mi hijo mayor, permanecía erguido como una estatua a mi lado, con la mirada fija en el vacío sobre la tumba y los puños apretados. Javier, el pequeño, se sacudía el polvo invisible de las solapas de la chaqueta, con los hombros encorvados como si intentara empequeñecerse al máximo. Estaban allí, pero no parecían estar allí. Junto a Alex estaba su esposa, Sofía. En medio de un funeral rústico, ella se destacó con su costoso vestido negro de diseñador, su cabello perfectamente recogido y de vez en cuando sorprendí sus ojos mirando rápidamente su reloj de pulsera. Nos despedimos de nuestro hermano Mateo. Las palabras del sacerdote quedaron ahogadas por otro sonido, un sonido que me detuvo el corazón. Un puñado de tierra seca cayó al suelo, golpeando la tapa de madera del ataúd. ¡Pamp! Un sonido agudo, seco y cruel. Era el final. 45 años de matrimonio, todas las mañanas tomando café juntos, las tardes paseando por los olivares, las noches que me masajeó los pies cansados, todo envuelto en ese golpe sin vida. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Ese último y desesperanzado sonido fue el momento en que el destino llamó a la puerta. En ese momento, sentí vibrar el viejo teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Una vibración áspera, fuera de lugar en la solemnidad de la muerte. Pensé que podría ser la llamada de un familiar que no pudo venir. Me temblaban las manos y tardé un momento en sacarlo. La pantalla brillaba tanto bajo la intensa luz del sol que tuve que entrecerrar los ojos. Era un mensaje de texto de un número completamente desconocido. Lo abrí, y las palabras danzaron ante mis ojos como pequeños demonios. Aún estás vivo. No confíes en nadie. Se me heló la sangre. ¿Viva? ¿Quién vive? El viento soplaba desde los olivares, trayendo un frío sobrenatural. Lo leí una y otra vez. Estás viva. Mi marido yacía a 2 metros bajo tierra. ¿De quién era esta broma cruel? Pero entonces la segunda línea me golpeó como un mazazo: no confíes en nadie. Instintivamente, levanté la cabeza, mis ojos se dirigieron a mis 2 hijos. Alex permaneció inmóvil, pero vi que apretaba ligeramente la mandíbula. Javier evitó mi mirada, con la cabeza gacha hacia sus zapatos relucientes. Y Sofía me miraba, una mirada penetrante y escrutadora, y luego apartó rápidamente la mirada cuando se encontró con la mía. Una semilla de duda, fría y venenosa, se había plantado en mi alma destrozada. El teléfono casi se me resbala de la mano sudorosa. Rápidamente lo guardé en el bolsillo,
sintiendo como si estuviera escondiendo una serpiente venenosa. La ceremonia terminó. La gente empezó a acercarse, abrazos vacíos, palabras familiares de consuelo. Mi más sentido pésame, Carmen. Mateo era un buen hombre. Asentí mecánicamente, murmurando gracias sin sentir nada. Mamá, vámonos a casa. Alex me puso la mano en el hombro, con la voz apenas disimulada. Hace demasiado calor aquí para ti. Me encogí por reflejo, liberándome de su agarre. Por primera vez en mi vida, el roce de mi hijo mayor me hizo estremecer. No dije nada, me giré en silencio y me alejé, dejándolos allí de pie con una mirada de sorpresa en sus rostros. El pequeño sendero de tierra que bajaba la colina nunca me había parecido tan largo. A cada paso, las palabras del mensaje de texto resonaban en mi cabeza. Sigo viva. No confíes en nadie. No lo creía. No podía creerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué los ojos de mis dos hijos están tan fríos hoy? El silencio en nuestra casa era denso. No era un silencio apacible, sino el silencio de un espacio que acababa de perder su alma. El olor del ungüento de manos de Mateo, el tenue aroma a aceite de oliva de su ropa de trabajo, habían desaparecido, dejando solo el olor a polvo de madera vieja y el aroma a lirios blancos de los ramos funerarios que empezaban a marchitarse. Estaba sentado inmóvil en su sillón familiar, rozando inconscientemente con la mano el desgastado reposabrazos, cuando la pesada puerta de roble se abrió, rompiendo el silencio. Alex, Javier y Sofía entraron, trayendo a la casa la intensa luz del sol y la tensión del exterior. Se movían por la familiar sala como desconocidos. Javier corrió hacia la jarra de agua, sirvió un vaso y me lo dio. Le temblaba un poco la mano, haciendo que el agua saliera a chorros. «Bebe agua, mamá», dijo en voz baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Tomé el vaso, sintiendo su frío contra la piel. No tenía sed, pero di un pequeño sorbo, solo para tener algo que hacer, para evitar el incómodo silencio que se había instalado. Alex fue más proactivo. Caminó por la habitación, descorrió las cortinas y se apoyó en la chimenea sin usar con los brazos cruzados. «Deberías descansar. Nosotros nos encargamos de todo», dijo con una voz más autoritaria que reconfortante. «Encargarme», pensé. «Ya te encargaste de enterrar a tu padre lo antes posible». Sofía fue la única que no intentó fingir preocupación. Pasó sus finos dedos, perfectamente pintados, por la antigua mesa de madera y frunció el ceño al notar una fina capa de polvo. Eligió la silla más alejada de mí y se sentó erguida y rígida, con su costoso bolso cuidadosamente colocado sobre el regazo. Parecía fuera de lugar entre nuestros muebles desgastados, como una flor de plástico en un jarrón de cerámica antiguo. Una vecina, Teresa, pasó con comida. Me abrazó con una voz llena de compasión. «Eres tan mala para mí, Carmen. Ahora estás completamente sola». Su mirada recorrió a mis hijos. Alex asintió con indiferencia, mientras que Sofía solo esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que era menos que un asentimiento. Sentí claustrofobia. «Estoy un poco cansada», dije, una excusa para salir de la habitación. «Voy a entrar un rato». Me levanté y caminé lentamente por el pasillo hacia el dormitorio. La luz del salón no llegaba hasta allí, creando una zona de oscuridad segura. Al entrar en el pasillo, oí la voz de Alex. Su voz perdió su falsa preocupación y se volvió más áspera. «Parece extraña». Me detuve, escondiéndome tras la gruesa pared. El corazón me latía con fuerza. Entonces oí otra voz, un susurro serpenteante, frío y agudo. Era Sofía.
Es solo pena. Sigue con el plan. No dejes que sospeche nada. Cuanto antes, mejor. Más rápido. El plan. Las palabras me quemaban los oídos. Se me heló la respiración en la garganta. El mensaje de texto en mi bolsillo pareció calentarse. No confíes en nadie. No era broma. Era real. Un plan estaba en marcha, y yo, su madre recién viuda, era el obstáculo que había que superar, cuanto antes. Me agarré a la pared para no derrumbarme. En cuestión de segundos, esta casa, el hogar que Mateo y yo habíamos construido durante 45 años, se había convertido en territorio enemigo. Y el enemigo era de mi propia sangre. Respiré hondo, intenté controlar mi rostro crispado y salí. Cuando aparecí, guardaron silencio. Alex tosió con torpeza. Javier recogió rápidamente los vasos de agua de la mesa. ¿Cómo te encuentras, mamá?, preguntó Alex, intentando sonar despreocupado. Lo miré directamente a los ojos, unos ojos en los que una vez había visto a Mateo, pero que ahora eran solo un lago en calma, escondiendo profundos secretos. Estoy bien, respondí, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Solo quiero estar sola. Váyanse a casa. Pero, mamá, balbuceó Javier. Tenemos que hablar de... Alex iba a decir algo sobre el trabajo, sobre el olivar, lo sabía. Pero lo interrumpí, con la voz dura esta vez, ya no débil. Luego. No quiero hablar ahora. Se miraron, un poco confundidos por mi cambio. Finalmente, Alex asintió. Entonces cuídate. Llámanos si pasa algo. Se fueron, llevándose consigo su pretensión y sus secretos. Cuando la puerta se cerró, devolviendo a la casa su silencio habitual, ya no me sentí sola. Sentí que se acercaba el peligro. Saqué el móvil y volví a leer el mensaje. Esta vez, no estaba en pánico. Solo sentí un escalofrío. Mi marido podía estar muerto, pero la guerra apenas había comenzado. Mi mente corría, buscando un punto de apoyo, el comienzo de esta pesadilla. El plan que Sofía había mencionado, cuando había comenzado. Y entonces recordé, un martes por la tarde, hacía unas 3 semanas. El día en que los ojos de Mateo habían empezado a quemarse. Era un día precioso. Una suave brisa agitaba las hojas de olivo, creando ondas plateadas que brillaban a la luz del sol. Mateo estaba junto al olivo más antiguo del jardín, el que había plantado su abuelo. Tomó una aceituna madura y la revolvió entre sus manos callosas, con una extraña sonrisa en su rostro. Esta tierra era su iglesia, y estos árboles, sus santos. Esa paz se vio interrumpida por el crujido de la grava bajo los neumáticos. Un Mercedes negro brillante, desconocido y fuera de lugar en este camino de tierra, se acercó. Se detuvo a pocos metros, abriendo las puertas. 2 hombres con trajes negros descendieron, con expresiones arrogantes, y sus costosos zapatos de cuero, ridículos en el polvoriento suelo de alquería blanca. No estuve allí, pero después imaginé la escena 100 veces. Mateo se irguió, con la mano aún agarrando la aceituna. No tenía miedo, solo recelo de que un granjero viera un zorro en un gallinero. Uno de los hombres, el de la cicatriz en la ceja, se acercó con la voz suave como el aceite de motor. Señor Vega, ¿verdad? Tenemos un mensaje de Sevilla. Mateo no respondió, su mirada se agudizó. El otro hombre rodeó el antiguo olivo, rozando la corteza áspera con la mano, con un anillo de oro. Un huerto precioso, dijo. Sería una pena que le pasara algo.
¿Qué quieres? La voz de Mateo era baja y cortante, el tono que usaba al negociar precios del petróleo. El hombre de la cicatriz se burló. Tu hijo, Alejandro, tiene una deuda que pagar. Una grande. ¿Cree que no lo encontraremos escondido en este rincón? El corazón de Mateo debió de encogerse al mencionar a Alex, pero su expresión no cambió. Ese es su problema. Ve a decírselo. El hombre rió, un sonido áspero. Se agachó, agarró un puñado de aceitunas que habían caído al suelo y las aplastó en la palma de la mano. Un hilo de aceite verde se escurrió entre sus dedos, goteando al suelo. Todo lo bello se puede destruir, viejo. Una chispa, un poco de químico, y el trabajo de tu vida será ceniza. Dile a tu hijo que pague, o volveremos a la cosecha, y no a las aceitunas. Subieron al coche y se alejaron, dejando una nube de polvo y un silencio denso. Mateo se quedó allí solo, mirando las aceitunas trituradas en el suelo, sus palmas apretándose lentamente hasta formar puños. Esa tarde, hizo algo que nunca había hecho. Condujo su vieja camioneta a la ciudad de Jaén, no para comprar suministros agrícolas, sino para encontrar un secreto. La oficina de Ricardo Vargas estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, sin letrero, solo una pequeña placa de latón con su nombre. La habitación era pequeña y sofocante, con montones de archivos que llegaban hasta el techo. Mateo, el hombre de la tierra y los espacios abiertos, parecía fuera de lugar. Se sentó frente a Ricardo Vargas, un hombre de ojos cansados pero brillantes. Contó la historia de los dos hombres, de la deuda de Alex. Su voz era serena, tratando de ocultar la vergüenza y el dolor de un padre que admite el fracaso de su hijo. Los niños cambiaron, dijo con la voz ronca. La ciudad los cambió. Ricardo Vargas escuchaba en silencio, anotando algo en una libreta. Finalmente, Mateo dijo lo más importante, la verdadera razón de su presencia. No solo deben dinero. Veo cómo miran esta casa, este jardín. Para ellos, todos son números. Tengo miedo. Tengo miedo de que hagan alguna estupidez, señor Vargas. Dudo de mis propios hijos. Respiró hondo. No me preocupo por mí mismo. Pero Carmen, ella es mi mundo. No puede sufrir daño. Quiero que los vigiles. Y si, Dios no lo quiera, me pasa algo, asegúrate de que esté a salvo y sepa la verdad. Dejó un sobregrueso sobre la mesa. Aquí están todos mis ahorros. Haz lo que sea necesario. La visión se desvaneció. Seguía sentada en la oscuridad de la sala, pero ahora todo era diferente. La conmoción inicial había dado paso a una verdad escalofriante. El comportamiento tranquilo y pensativo de Mateo en sus últimas semanas no reflejaba el cansancio de la vejez. Era miedo. Mi esposo había vivido con miedo y había intentado protegerme incluso cuando no podía hablar. Y yo, en mi ingenuidad, no lo sabía. Respiré con más fuerza. No estaba tratando con simples hombres codiciosos. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo podría dormir con la imagen de Mateo solo frente a los cobradores, y detrás de él, sus hijos afilando cuchillos? Me senté en la oscuridad de la sala, con el reloj de pie en la esquina haciendo tic-tac, cada tic-tac como un martillazo en el silencio sepulcral. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Solo era una anciana campesina, toda mi vida solo había conocido la tierra y la fruta. ¿Qué sabía yo de intrigas y mentiras? Justo cuando me sentía más impotente, la pantalla del teléfono se iluminó de nuevo, una tenue luz azul en la oscuridad. Otro mensaje.
Mis manos ya no temblaban tanto como antes, quizá porque el miedo extremo me había traído una extraña calma. El mensaje solo tenía unas pocas palabras, una orden breve: revisen los registros de la planta de prensado. La prensa. Esa era la oficina de Mateo. El corazón de la fortuna familiar. Un lugar al que rara vez entraba, porque confiaba mucho en él. Me quedé de pie con cautela, el viejo suelo de madera crujía bajo mis pies en señal de protesta. Caminé hacia su pequeña oficina, que estaba tal como la había dejado la última vez. El olor a papel viejo, tinta y el tenue aroma a su tabaco aún flotaban en el aire, haciéndome doler el pecho. En su escritorio, montones de papeles estaban ordenados, su pluma estilográfica favorita colocada cuidadosamente a su lado. Todo estaba en orden, excepto una cosa: la verdad. Sabía dónde guardaba sus papeles más importantes. No en la caja fuerte, sino en una vieja caja de hojalata, escondida tras los libros de agricultura del estante superior. Una vez me dijo: los ladrones buscan el dinero, Carmen, nunca se fijan en el conocimiento. Acerqué una silla, me subí con dificultad y bajé la caja. Pesaba más de lo que esperaba. La llave estaba escondida en un pequeño tarro de cerámica con aceitunas secas, un secreto entre nosotros dos. El clic de la llave en la cerradura era ensordecedor en la quietud de la noche. Abrí la caja. Dentro estaban todas nuestras vidas laborales. Títulos de propiedad, licencias comerciales y pólizas de seguro. Saqué la póliza de seguro de vida. Recordé claramente que solo habíamos contratado una pequeña póliza, lo suficiente para cubrir los gastos del funeral, para no incomodar a los niños. UPR igual a XLO 1/sub. Pero lo que tenía en la mano era diferente. Una póliza nueva, actualizada hacía solo 6 meses. UPR igual a XSLOG 2/sub. Miré el número con los ojos entrecerrados. 50.000 euros. UPR igual a XSLOG 3/sub. Eso era demasiado. ¿Para qué? No necesitábamos tanto dinero. Miré la fecha del contrato y el corazón me dio un vuelco. Se firmó justo una semana después de que recuerdo que Mateo llegó a casa con aspecto cansado y distante, el día que se enfrentó a los acreedores. Pasé a la última página, donde estaba su firma. Mateo Vega. Era su letra, pero ¿por qué estaba temblorosa, sin su firmeza habitual? Parecía la firma de alguien bajo presión, de una mano que ya no controlaba la pluma. Una sensación de inquietud me invadió. Seguí rebuscando. Debajo había un fajo de facturas de empresa y extractos bancarios. Empecé a revisar los últimos meses. Enero, una retirada de efectivo de 1.000 euros. Febrero, 3.000 UPR igual a XSLOG 4/sub. Marzo, 4.000 UPR igual a XSLOG 5/sub. Los números danzaban ante mis ojos, grandes sumas de dinero desapareciendo de mi cuenta sin que me diera cuenta. Mateo nunca me había dicho que necesitara tanto efectivo. La prensa seguía funcionando con normalidad, ninguna máquina necesitaba reparaciones importantes. Busqué los cheques correspondientes. Y entonces los vi. 3 cheques, firmados Mateo Vega al pie. Pero esta vez, no tenía motivos para dudarlo. Era una falsificación flagrante. Los garabatos, un intento de imitar las florituras de su firma, eran torpes y sin vida. UPR igual a XO. /sub. Alguien había falsificado la firma de mi esposo para desviar dinero de nuestra familia. ¿Quién? La respuesta me llegó casi de inmediato, amarga y obvia. ¿Quién tenía acceso a esta oficina? ¿Quién conocía las cuentas de la empresa?
Puse todos los papeles bajo la luz de la farola. A la izquierda estaba la póliza de seguro, firmada con una firma temblorosa y forzada. A la derecha, los cheques con firmas falsificadas. Empezó a surgir una imagen aterradora. Habían acumulado enormes deudas. Acudieron a Mateo en busca de dinero. Él no se lo dio. Lo presionaron para que firmara una nueva póliza a cambio de su vida. Y cuando no les dio más dinero, tomaron cartas en el asunto, falsificando la firma de su padre para robarles el dinero. No lloré. Mis lágrimas se habían secado en el cementerio. Ahora solo quedaba en mis venas un torrente frío de ira. Mis manos temblorosas estaban firmes. Lo reordené todo con cuidado, devolviendo cada papel a su lugar en la caja. Limpié las huellas dactilares de la lata con el dobladillo de mi camisa, un acto calculado que ni siquiera sabía que era capaz de hacer. Dejé la caja donde pertenecía, detrás de los libros. Apagué la luz, volviendo a la oscuridad en la habitación. Me senté en la silla de Mateo, sintiendo el cuero desgastado y la calidez familiar. Ya no era Carmen Vega, la esposa afligida. No. Esta noche era otra. Era la guardiana de su memoria, la que buscaba justicia para él. Le quitaste la vida. No sabrás la verdad. A 100 millas de distancia, en Sevilla, la noche no era tranquila. Las luces de neón de la ciudad brillaban a través de los ventanales de un ático, proyectando frías rayas de luz sobre el suelo de mármol. Alex estaba allí, aflojándose la corbata de seda que se le apretaba al cuello, con un vaso de whisky ámbar en la otra mano. La ciudad resplandeciente se extendía a sus pies, un escenario de éxito, de poder. Pero esa noche, las luces parecían ojos curiosos, y la ciudad se sentía como una prisión de lujo de la que no podía escapar. El teléfono acababa de dejar de sonar. Otro recordatorio de los acreedores. El taconeo de tacones altos resonó en el suelo de piedra. Sofía entró en la habitación, reina de la noche. Llevaba un vestido de seda verde botella que se ajustaba a su figura perfecta, con una copa de vino tinto en la mano. No le preguntó a su marido qué le pasaba. Ya lo sabía. ¿Alguna novedad?, preguntó con voz monótona y sin emoción. No nos cree, Sofía, dijo Alex con voz ronca, dando un buen trago de vino. Hoy en el funeral y en casa. Había algo diferente en su mirada. Ella lo sabía. Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa sarcástica. ¿Saber? ¿Qué sabe una vieja de campo? Está ahogada en el dolor, Alex. Esta es nuestra oportunidad. Caminó hacia la ventana, se paró junto a su esposo, pero no la miró, sino que miró hacia la ciudad. ¿Creía que habías dejado atrás ese pueblo? ¿Con sus miedos y dudas? Esta es mi madre, Sofía. Y esta es nuestra vida. Interrumpió con voz cortante. Pasó la mano por el sofá blanco de cuero italiano, sobre la mesa de cristal hecha a medida. ¿Quieres perder todo esto? ¿Volver a ese rincón, con las manos sucias, viviendo a la sombra de tu padre el resto de tu vida? ¿Quieres que esos cobradores llamen a la puerta de este apartamento y se lleven todo esto? La presión de sus palabras fue como una venda apretada alrededor de la cabeza de Alex. Cerró los ojos. La imagen de los hombres en el olivar volvió a él. No podemos hacer nada. Tenemos que esperar, dijo con un tono de impotencia. Esperar a que se pague el seguro. Tardará semanas. ¿Semanas? Sofía se giró para mirarlo con ojos fríos. No tenemos semanas, Alejandro. Nos dieron 10 días.
Dejó su vaso sobre la mesa. El vaso resonó con fuerza contra el mostrador. Caminó hacia la moderna barra y abrió una pequeña vitrina llena de cajas caras de vitaminas y suplementos. Los ancianos son frágiles, dijo, con una voz repentinamente amenazante, mientras sus manos rozaban los viales. Frecuencia cardíaca, presión arterial. A veces, una pequeña ayuda inadecuada puede acabar con todo muy rápido, de forma muy natural. Alex miró fijamente la espalda de su esposa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿De qué demonios estás hablando? Sofía cogió un frasco de multivitaminas. He oído que hay una nueva vitamina para personas mayores que les ayuda a dormir mejor. Genial para el duelo, ¿verdad? Se giró, sonriendo, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Quizás deberíamos comprarle una al anciano para su mejora de salud. Ha trabajado duro toda su vida, se merece un descanso. El subtexto de sus palabras era empalagoso. Descansa, para siempre. Esto ya no era un plan para embargar bienes. Era una sentencia de muerte. Alex se sintió mal. Lo había pensado en lo más profundo de su mente, pero oírlo decirlo a su esposa, con tanta calma y frialdad, era otra historia. Sofía, no, tartamudeó. Se acercó más y le puso la mano fría en la mejilla. Has llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás, mi amor, susurró, acariciando con los dedos su mandíbula tensa. ¿Son ellos o nosotros? ¿Es ese viejo olivar o toda esta ciudad? Elige. Lo miró fijamente a los ojos, y Alex no vio amor en ellos, sino un abismo de ambición, un abismo que lo arrastraba. No respondió. Su silencio fue su respuesta. Sofía sonrió, esta vez con una sonrisa triunfal. Retiró la mano. Este fin de semana visitaremos a mamá. Llevaré algunos regalos. Y un bote de suplementos para la salud. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alex solo con su bebida y la sentencia que acababa de aceptar. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro, el rostro de alguien que había vendido su alma al diablo. Al día siguiente, Alex no se encontró con Javier en un café elegante ni en su oficina de Sevilla. Eligió un bar barato cerca de la estación de tren, un lugar oscuro que olía a cerveza y frituras. Un lugar para secretos sucios. Javier ya esperaba en un rincón, pálido bajo la luz amarillenta. No dejaba de despegar la etiqueta húmeda de la botella de cerveza que tenía delante, un gesto que demostraba su extremo nerviosismo. Cuando Alex entró, con su habitual serenidad y confianza, Javier dio un respingo. Alex se sentó enfrente y pidió una cerveza sin mirar la carta. No dijo nada de inmediato, solo observó en silencio cómo su hermano se desmoronaba. Hermano, ¿qué demonios estamos haciendo? Preguntó Javier por fin, con la voz temblorosa, casi un susurro. Esa mirada de mamá ayer. Juro que la vi ver a través de nosotros. Sabía que algo andaba mal. Alex rió, con una risa desdeñosa y sin alegría. Eso es porque eres débil mental, Javier. Mamá no sabe nada. Solo está de luto, y la gente de luto siempre tiene un aspecto extraño. Tienes que ser fuerte. ¿Fuerte? Javier levantó la vista, con un atisbo de rebeldía en sus ojos. ¿Cómo esperas que sea fuerte si acabamos de enterrar a nuestro padre? ¿Si le robamos su dinero? Y ahora mamá nos mira como si fuéramos monstruos. Pues deja de comportarte como un monstruo asustado. Gruñó Alex, inclinándose hacia adelante. El peso de su voz hizo que Javier se encogiera. ¿Crees que tu deuda de juego simplemente desapareció?
¿Quién crees que llegó a un acuerdo con tus acreedores la semana pasada, cuando amenazaron con venir a por tu esposa e hijos? Fui yo. Les dije que teníamos una factura enorme. Todo iba a salir bien. Me debes una, Javier. Nos debes una a Sofía y a mí. El nombre Sofía era como una maldición. Javier agachó la cabeza, su resistencia desinflándose como un globo desinflado. Sabía que estaba atado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperar? Alex se recostó, bebiendo un sorbo de cerveza. Su expresión se volvió inquietantemente tranquila. Ha pasado demasiado tiempo. Sofía tiene una idea. Una forma de arreglarlo todo. Rápido. Nadie sospechará nada. Javier miró a su hermano, presintiendo que algo terrible se avecinaba. ¿Qué idea? Papá es viejo, dijo Alex con voz apagada, como si hablara del tiempo. Trabaja demasiado. Un infarto, un derrame cerebral, a su edad es normal. A nadie le parecería extraño. Javier jadeó, negando con la cabeza. No. No, Alex. Falsificar una firma es una cosa. Pero esto. Este es nuestro padre. El que nos enseñó a dar nuestros primeros pasos. Y el que nos mantuvo en este rincón de por vida. Alex golpeó la mesa con la mano. El sonido seco hizo que varias personas en las mesas cercanas se volvieran a mirarlo. Bajó la voz rápidamente, apretando los dientes. ¿Acaso entendió alguna vez nuestras aspiraciones? Solo quería que nos quedáramos atrapados en ese olivar, con las manos llenas de barro como él. Padre amaba su legado más que nosotros, Javier. ¿No lo ves? Eso no es cierto. Es verdad. Siseó Alex. Se levantó, rodeó la mesa y puso ambas manos sobre los hombros de su hermano, sujetándolos con fuerza. Se inclinó, cerca del oído de Javier. Su voz se había convertido en un susurro venenoso. Escucha con atención, hermanito. Este barco ya zarpó y tú estás conmigo. Si saltas, me hundirás. No bromeo. Si dices una palabra o metes la pata, les diré a los acreedores exactamente dónde estás. Apretó los hombros de Javier con más fuerza, y el dolor lo hizo estremecer. ¿Quieres que tu mujer pague tus deudas? ¿Quieres que tu hija se quede sin padre? ¿Qué crees que te harán? La última amenaza quebró por completo la voluntad de Javier. Imágenes de su esposa y su pequeña hija aparecieron en su mente. Era un mal esposo, un mal hijo, pero amaba a su hija. Esa era su única debilidad, su fatal debilidad. El peso sobre sus hombros pareció desaparecer. Alex se había soltado. Javier se desplomó en su silla, sin fuerzas. Miró su botella de cerveza, con los ojos apagados. La batalla interior había terminado. Y el humano había perdido. Alex volvió a su asiento y se bebió la cerveza. Bien, dijo, con la voz calmada de nuevo. Vamos a visitar a mamá este fin de semana. Ya sabes qué hacer. Sé un hijo de luto. Se levantó y tiró unas monedas sobre la mesa. Bebe y vete a casa. Volvió a ponerle la mano en el hombro a Javier, esta vez con una suave palmadita. Un gesto que parecía reconfortante, pero en realidad era una declaración de propiedad. Alex se dio la vuelta y se marchó, dejando a Javier solo en el ruidoso bar, sumido en el silencio de su propia alma muerta. Vagué por la casa como un fantasma todo el día. Tenía los libros falsificados en la mano, la evidencia era clara, pero una parte de mí, la parte maternal,
se negaba a creer. Quizás había una explicación. Quizás lo había malinterpretado. La lucha casi me volvió loca. No fue hasta la tarde, cuando el atardecer rojizo teñía los olivares, que el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje fue a la vez poético y una puñalada al corazón. Su corazón no está en la casa. Está en la prensa. Encuéntralo debajo de la vieja prensa. La Almazara. El lugar sagrado de Mateo. Donde nació y pasó la mayor parte de su vida. Donde el embriagador aroma del aceite de oliva se mezclaba con la tierra y el sudor de generaciones de Vegas. No había entrado desde su muerte. No tuve el valor. Pero este mensaje no era una sugerencia, era una orden de lo invisible. Rápidamente me envolví en mi chal y salí. El camino familiar hacia la Almazara me pareció más largo de lo habitual. El aire de la tarde estaba extrañamente tranquilo, salvo por el susurro del viento entre las hojas plateadas, un susurro. La pesada puerta de madera de la prensa se abrió con un crujido, revelando un espacio vasto y silencioso. La luz oblicua de las altas ventanas iluminaba el aire, revelando miles de millones de partículas de polvo que danzaban en él. En el centro de la habitación, una antigua prensa de piedra y madera, el corazón de la fortuna familiar, yacía silenciosa en la oscuridad. El olor a aceite espeso, madera podrida y piedra fría me inundó la nariz, un aroma dolorosamente familiar. Este era el mundo de Mateo. Me acerqué a la antigua prensa, con la mano temblorosa deslizándose sobre la fría piedra, manchada de siglos de aceite. ¿Dónde la encuentro, Mateo?, susurré. Me arrodillé y miré su enorme base de madera. Oscura y llena de telarañas, casi me di por vencida, pensando que era una broma cruel. Pero entonces, en la oscuridad, mi mano tocó un pequeño trozo de madera que sobresalía ligeramente. No era una parte natural de la prensa. Era un tirador, tan bien hecho que era casi invisible. Tiré con todas mis fuerzas. Un crujido rompió el silencio. Un cajón largo, poco profundo y secreto, uno que desconocía, se abrió. Dentro había dos cosas. Un cuaderno de cuero desgastado y un sobre amarillento donde, con la caligrafía familiar de Mateo, había escrito mi nombre, Carmen. Se me paró el corazón. Me senté sobre un saco viejo, el aire en la sala de prensa parecía enrarecido. Abrí primero el cuaderno. Era su diario, notas garabateadas de los últimos meses de su vida. Tenía la vista nublada, pero intenté leer, y cada línea era una puñalada en el corazón. 15 de junio. Alex vuelve a hablar de vender parte de las tierras del oeste. No entiende que no vendemos tierras, sino que las cedemos. No ve el espíritu de sus antepasados en cada centímetro de estas tierras. 2 de julio. Javier volvió a perder en el juego. Vino a pedir dinero, con los ojos rojos como los de un niño. ¿Cómo iba a negarme a mi hijo? Vi desesperación y un miedo extraño en sus ojos. 20 de julio. Sofía. Esa chica ve a nuestra familia como una inversión, no como un hogar. Está envenenando la mente de Alex con las ambiciones de la ciudad. La oí decirle a Alex que esta herencia lo está frenando. 10 de agosto. Hoy me hicieron firmar un nuevo seguro. Dijeron que era para proteger a Carmen, por si me pasaba algo. Pero la mirada de Alex cuando cogí el bolígrafo no era de preocupación. Era de frío cálculo. Sub R igual a X slog 1/sub. Tuve que cerrar el libro, el pecho me oprimió de dolor. Mi Mateo. Él lo sabía todo. Lo veía todo, lo sentía todo,
pero se lo guardaba para sí. Mi mano temblorosa tomó el sobre. Arranqué el papel desgastado y saqué una sola hoja. Estas fueron sus últimas palabras. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto significa que ha sucedido lo peor que temía. Super igual a X slog 2/sub. Lamento no haberte podido decir antes. No quería cargarte con esta carga, compañero. Pero tenía que advertirte. Confía en tus instintos. No confíes en sus lágrimas. Me temo que ya no son los chicos que tanto nos costó criar. Super igual a X slog 3/sub. El dinero y las deudas los han transformado en personas diferentes. No sé de qué son capaces, pero sus recientes comentarios sobre mi seguridad, sobre posibles accidentes, suenan más a amenazas que a preocupación. Super igual a X slog 4/sub. Protégete, Carmen. Por mí. No dejes que nos quiten todo lo que hemos construido. Te quiero más que a los olivos de esta colina. Mi Mateo. El papel se me cayó de las manos. No grité. Simplemente me quedé allí sentada, en el silencio de la prensa, y dejé que un sollozo sin palabras vibrara en mi pecho. El dolor de perder a mi esposo se mezclaba ahora con el horror de darme cuenta de quién me lo había arrebatado. La prueba financiera era una cosa. Pero esto era la voz de Mateo desde la tumba. Esta era su profecía. Había previsto su propia muerte e intentó dejarme un escudo. Me agaché, recogí el papel y abracé el cuaderno y la carta contra mi pecho. Ya no eran papel y tinta. Era la espada que Mateo me había dejado. Y sabía qué hacer con ella. En cuanto la puerta se cerró de golpe tras mis hijos, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era el silencio de un campo de batalla. Me quedé allí, jadeante, con la adrenalina aún corriendo por mis venas. No se rendirían. Las amenazas de Alex de recurrir a la ley, de convertirme en una lunática, aún resonaban en mis oídos. Tenía el diario de Mateo, tenía su carta, pero solo eran las palabras de un muerto. Necesitaba más. En ese momento, sonó el teléfono sobre la mesa. No era un mensaje de texto. Era una llamada, otra vez del mismo número desconocido. Dudé un momento y luego presioné el botón de respuesta. Hola. Señora Vega, dijo una voz masculina, profunda y tranquila, al otro lado de la línea. No me sonaba, pero tenía una certeza que me hizo confiar en él. Soy Ricardo Vargas. Su esposo me contrató. Necesitamos vernos. Inmediatamente. Quedamos en encontrarnos en un pequeño café en Baeza, un casco antiguo cercano, lo suficientemente lejos como para que nadie en Alquería Blanca me reconociera. Era pequeño y acogedor, con el aroma a café tostado y pasteles. Unos ancianos jugaban a las cartas en un rincón. Un escenario perfectamente normal para un encuentro fatídico. Ricardo Vargas no era lo que había imaginado. No era un detective rudo de película. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una chaqueta sencilla. Parecía más bien un profesor, con ojos observadores y una mirada compasiva de cansancio. Ya estaba sentado esperando. Cuando llegué, se levantó y me acercó una silla. Gracias por venir, señora Vega. ¿Eres tú el que me envió el mensaje de texto? Él asintió. Le pido disculpas por el secretismo. Pero tenía que garantizar su seguridad y la de las pruebas. Después de lo que pasó hoy en su casa, sabía que no teníamos mucho tiempo. Me miró con respeto. Su esposo es un buen hombre, señora. Y es inteligente.
Lo previó. Al oír a alguien hablar también de Mateo, de su sabiduría, algo dentro de mí se quebró. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las sequé rápidamente. No era momento para flaquezas. ¿Qué tienes que enseñarme? Ricardo no dijo mucho. Me acercó una carpeta marrón. Empecemos con esto. Sacó unas fotos. Me dio un vuelco el corazón. Era Alex. Estaba de pie ante el mostrador de una tienda de productos químicos industriales en Jaén, con una botellita en la mano. Este es tu hijo mayor, Alejandro, 5 días antes de que tu marido sufriera el infarto, dijo Ricardo con voz tranquila, pero enfatizando cada palabra. Super igual a X slow emoticono cara de desconcierto / sub. Sacó otro fajo de papeles. Y aquí están sus registros financieros de los últimos 6 meses. Están endeudados. Alex les debe dinero a usureros y Javier ha perdido dinero jugando. Están desesperados, señora. Super igual a X slow emoticono cara de desconcierto / sub. Miré los números, las fotos. La evidencia era clara. Pero lo peor estaba por venir. Ricardo colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Señora Vega, dijo en voz baja. Lo que está a punto de escuchar va a ser doloroso. ¿Está lista? Super igual a X slow / sub. Asentí, apretando con fuerza la taza de café frío. Él pulsó el botón. Tras un pequeño silbido de la cinta, se oyó una voz familiar. Era Alex, al teléfono. No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Sí, tengo metanol. Es perfecto porque los síntomas parecen los de un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan deprimida que podremos hacerle lo que queramos. Super igual a X slow 4 / sub. Me tapé la boca con la mano y un sollozo me subía por la garganta. La máquina continuó. Ahora era la voz de Javier. Todo listo. Mañana, Alex le pondrá metanol al café de papá. Le diremos que es un suplemento vitamínico especial que le recomendó el médico. El viejo lo tomará sin sospechar nada. Super igual a X slow 5 / sub. Cerré los ojos con fuerza, pero las voces de mis hijos seguían resonando en mi mente. Lo habían planeado. Cada detalle. Cada mentira. Ricardo colgó. Lo siento, dijo en voz baja. Pero luego me miró de nuevo. Hay una parte más. Esta es la más difícil. Super igual a X slow emoticono cara de desconcierto / sub. Volvió a pulsar el botón. Esta vez eran 2 voces, Alex y Javier, hablando entre sí. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también tendremos que deshacernos de mamá, resonó la voz de Alex, fría como el acero. No podemos dejar que sospechen ni que le laven el cerebro. ¿Cómo?, preguntó Javier. Igual que con papá. Pero esta vez, podemos hacerlo parecer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionará. Toda la herencia será nuestra. La grabadora se detuvo. El silencio en el café parecía gritar. Me quedé allí, paralizada. Destrozada. Esa era la única palabra que podía describir cómo me sentía. Mi mundo entero, todo en lo que creía, todo lo que amaba, se había derrumbado. Pero entre las cenizas, surgió otra emoción. No era dolor, sino una ira fría, como un diamante. No solo habían matado a mi esposo. Querían matarme a mí.
Querían borrarnos de la existencia. Una lágrima caliente me rodó por la mejilla. La sequé. Miré a Ricardo, y él vio en mis ojos que ya no era una viuda afligida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz firme. Ricardo asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ahora, vamos a la policía. Vayan directo con el jefe Ortiz, es un hombre íntegro. Le daremos todo esto. Haremos algo antes de que ellos puedan hacerte algo a ti. Me levanté y puse el dinero del café sobre la mesa. Gracias, señor Vargas, dije con voz firme. Gracias por cumplir su promesa a mi esposo. Ahora, vamos a conseguirle justicia. Después de mi reunión con Ricardo, fui a la comisaría. El jefe Ortiz, un viejo amigo de Mateo, escuchó toda mi historia con una seriedad indescriptible. Recogió todas las pruebas y dijo que actuaría lo más rápido posible, pero que necesitaba una orden judicial. Me indicó que actuara como siempre, para no despertar sospechas entre Alex y Javier. Ten paciencia, Carmen, dijo. La justicia está llegando. Pero actuar con normalidad era lo más difícil del mundo. El viernes por la mañana, día de mercado, supe que tenía que irme. Esconderme en casa solo los convencería de que el plan de la vieja loca estaba funcionando. Me puse mi ropa negra de siempre, agarré mi cesta de mimbre y respiré hondo antes de salir. La plaza principal de Alquería Blanca sigue igual, sigue siendo ruidosa y colorida. Puestos de tomates rojos, racimos de chiles verdes, cajas de aceitunas. El olor a pan recién horneado y hierbas frescas se mezcla en el aire. Una escena familiar, parte de mi vida durante más de 60 años. Pero hoy, al entrar, algo había cambiado. Primero, se hizo el silencio. Un grupo de mujeres con las que solía charlar en la sección de verduras se quedó en silencio de repente cuando me acerqué. Se dieron la vuelta, fingiendo estar ocupadas seleccionando calabacines. El carnicero, que siempre le reservaba a Mateo las mejores costillas, se limitó a asentir fríamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. El aire a mi alrededor se sentía enrarecido. Sentí decenas de pares de ojos fijos en mí, pero al girarme, todos apartaron la mirada rápidamente. Entonces los oí. Susurros. Volaban por el aire como mosquitos venenosos. Pobre ella, perdió a su marido y quedó confundida. Escuché que ayer ella gritó y echó a sus 2 hijos de la casa. Estaban tan preocupados por ella que incluso invitaron a médicos de la ciudad, y aún así ella los maldijo. Sofía me dijo que insistía en que el señor Mateo no estaba muerto. Este era su trabajo. Alex y Sofía. Mientras esperaban a la policía, no se quedaron de brazos cruzados. Iban un paso por delante, esparciendo veneno por todos los rincones del pueblo, convirtiéndome de víctima en un loco a ojos de todos. No solo habían matado a mi padre, sino que intentaban matar el honor de mi madre. Una furia ardiente me invadió, pero me la tragué. Mantuve la cabeza alta y seguí caminando. Carmen. Me llamó una voz familiar. Era Teresa, mi vecina. Corrió hacia mí con el rostro confundido. ¿Estás bien? Su pregunta no fue un saludo casual. Había lástima, curiosidad e incluso un poco de miedo en sus ojos. Ella también había oído los rumores. Me detuve, mirando a Teresa directamente a los ojos, con una mirada firme. Nunca he estado mejor, Teresa, dije con voz clara y firme. Por primera vez en semanas, veo con claridad. Mi respuesta la confundió. No parecían las palabras de alguien enojado.
fue demasiado tranquila. No di más detalles. No necesitaba defenderme de los chismes. La verdad me lo haría. Simplemente le sonreí, con una sonrisa triste, y seguí caminando. Compré lo que necesitaba, una barra de pan, queso, unos tomates. No regateé, no charlé. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Cada paso por la plaza era una tortura mental. Sentía el juicio del pueblo sobre mí. Ellos, que me conocían de toda la vida, creían más en las palabras de desconocidos urbanos que en mí. Este aislamiento era más doloroso que las amenazas de Alex. Al regresar con mi mochila, fuera de la plaza, me sentí como si acabara de salir de un juicio. Un juicio injusto donde me habían condenado sin derecho a defenderme. Pero no me derrumbé. Al pasar por la iglesia, me detuve un momento, mirando la cruz en lo alto del campanario. No recé. Solo me prometí a mí misma, y al alma de Mateo, que soportaría este juicio. Soportaría este aislamiento. Porque sabía que pronto, toda alquería blanca tendría que escuchar una verdad más terrible que cualquier chisme. Y cuando lo hiciera, no sería yo, sino ellos quienes inclinarían la cabeza. 2 días después de aquel fatídico mercado, Alquería Blanca se estremeció. 2 coches patrulla, con las sirenas a todo volumen, rompieron la paz del pueblo. Uno se detuvo frente a la lujosa casa que Alex y Sofía habían comprado recientemente en las afueras. El otro frente a la pequeña casa de Javier. La noticia corrió como la pólvora en un prado seco. Los chicos Vega, los otrora orgullosos y exitosos hijos, habían sido arrestados bajo sospecha de asesinar a su padre. Los rumores sobre la vieja loca se apagaron de repente, reemplazados por un silencio de asombro y miradas de culpabilidad al pasar la gente frente a mi casa. 3 meses después, comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Jaén. La imponente sala de roble oscuro estaba abarrotada. Parecía que todo el pueblo de Alquería Blanca había acudido. Vi a Teresa, al carnicero, y a docenas de rostros conocidos. No habían venido por curiosidad, sino para ver la verdad, y quizás para disipar sus sospechas sobre mí. Me senté en primera fila con Ricardo, en silencio, con el negro de una viuda, pero también con la armadura de un guerrero. Luego los llevaron adentro. Atrás quedaron los trajes caros y las miradas seguras. Alex y Javier vestían uniformes de prisión naranjas, un color barato y humillante. Estaban esposados. Alex miraba al frente, con la mandíbula apretada, desafiante, pero pude ver el pánico en sus ojos. Javier estaba completamente destrozado. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, y no se atrevía a mirar a nadie, y mucho menos a mí. Comenzó el juicio. El fiscal, un hombre severo, presentó su caso con claridad y serenidad. Presentó extractos bancarios, falsificó firmas y alteró sospechosamente las pólizas de seguro. Mostró diapositivas de Alex comprando metanol. Con cada prueba presentada, un murmullo de asombro se alzaba en la sala. Pero todo eso fue solo un preludio. En el momento en que la sala contuvo la respiración, el fiscal colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Señoría, dijo, ahora escucharemos esta trama exacta de boca de los propios acusados. Ricardo me había puesto estas cintas antes, pero al escucharlas de nuevo, en este espacio solemne, entre cientos de personas, el dolor seguía atravesándome como la primera vez. El siseo de la cinta, y luego, la voz de Alex. No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Sí, tengo metanol. Mamá no será un problema. Una exclamación colectiva resonó entre el público.
Vi a Teresa llevarse la mano a la boca, con los ojos abiertos de horror. Todos miraban a Alex, la mirada de admiración, ahora llena de asco. Entonces llegó la voz de Javier, débil pero no menos cruel. Le pusimos metanol al café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial. Javier estaba sentado en el banquillo, con la cabeza entre las manos y el cuerpo temblando. Lloraba. Pero ya era demasiado tarde para llorar. Y entonces el fiscal puso la última cinta. La cinta donde planeaban matarme. Deshazte de mamá, haz que parezca un suicidio por depresión. Toda la propiedad será nuestra. Esta vez, ya no hubo más susurros. Una anciana en la última fila rompió a llorar. La crueldad del plan superaba la imaginación de cualquiera. Me habían mirado con lástima cuando pensaban que estaba loca, ahora me miraban con infinito respeto y lástima. Testigo Carmen Vega, se escuchó la voz del secretario del juzgado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ricardo me apretó la mano suavemente. Me puse de pie y caminé con paso firme hacia el estrado. Puse la mano sobre la Biblia y repetí el juramento. Me senté, mirando a la sala, al jurado y, finalmente, a mis dos hijos. Señora Vega, empezó el fiscal con voz más suave. ¿Puede contarle al tribunal sobre su relación con sus hijos antes de la muerte de su esposo? Respiré hondo. Pensé que teníamos una buena relación, dije, sin que me temblara la voz, solo con una profunda tristeza. Los crié con todo mi amor. Su padre trabajó de sol a sol para darles la mejor vida posible. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su muerte. Señora Vega, cuando escuchó estas cintas por primera vez, ¿qué sintió? Miré fijamente a Javier, que sollozaba. Miré a Alex, quien, por primera vez, tenía la cabeza agachada, sin atreverse a mirarme. Me di cuenta, se me quebró la voz, pero recuperé la compostura. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perder a mi esposo. Los niños que había abrazado cuando tenían pesadillas, los chicos de los que me había sentido orgullosa cuando recibían sus diplomas de mérito, estaban muertos. Sentados allí estaban dos desconocidos, hombres que tenían mi sangre, pero no mi corazón. La sala del tribunal quedó en silencio. Mis palabras, como madre, tenían más peso que cualquier prueba. El jurado deliberó solo 2 horas. Al regresar, la tensión en la sala era agudísima. Podía oír el latido de mi corazón. El capataz, un granjero de rostro impasible, se puso de pie con papeles en la mano. En el caso del Estado contra los acusados Alejandro Vega y Javier Vega, por el asesinato en primer grado del señor Mateo Vega, nosotros, el jurado, encontramos a los acusados, culpables. Un suspiro de alivio llenó la sala. Alex se desplomó en su silla, su desafío finalmente roto. Javier no reaccionó. Por el cargo de intento de asesinato de la señora Carmen Vega, declaramos a los acusados, culpables. El juez no permitió que la emoción en la sala se prolongara. Tomó su mazo. Alejandro Vega y Javier Vega, resonó su voz. Por el asesinato premeditado de su padre y el intento de asesinato de su madre, el tribunal los condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Van. Se escuchó el sonido de un martillo de madera, poniendo fin a la tragedia de mi familia. Justicia. Por fin justicia para Mateo. Al salir Ricardo y yo del juzgado, la multitud que había estado susurrando a mis espaldas se abrió paso. Me miraron con respeto, vergüenza y admiración. Teresa se acercó, sin decir palabra,
simplemente me tomó la mano y me la apretó. Ese apretón fue una disculpa tácita. El sol se ponía tras los tejados de Jaén, tiñendo el cielo de un rojo triste. Se había hecho justicia, pero no había alegría ni victoria. Solo una paz profunda. Mi Mateo por fin podía descansar en paz. Y yo por fin podía empezar a aprender a vivir. Han pasado 5 años desde que sonó el mazo del juez, poniendo fin a la tragedia de mi familia. 5 años, tiempo suficiente para que las heridas más profundas comiencen a sanar, dejando cicatrices profundas pero que ya no sangran. La justicia tiene sus propios caminos. 1 año después del juicio, recibí una carta de la cárcel. Era de Alex. En ella, no me pedía perdón, quizás sabía que era imposible. Simplemente escribió que la ambición de la ciudad y los susurros de Sofía le habían devorado el alma, convirtiéndolo en un monstruo. Escribió que lamentaba no haber sido arrestado, sino haber destruido a la única familia que lo quería en su vida. Al día siguiente, el director le informó que se había ahorcado en la celda al sub-R igual a X/1. /sub había cumplido su condena. En cuanto a Javier, mi débil hijo, no pudo soportar el peso de su culpa. Tras la muerte de su hermano, su mente se desmoronó por completo. Lo trasladaron al hospital psiquiátrico de la prisión, donde vivió el resto de su vida en un mundo de fantasmas, convencido de que su padre lo visitaría todas las noches y lo regañaría. Sub-R igual a X/2222 o /sub. Sofía desapareció sin dejar rastro justo después del juicio, como una niebla venenosa disolviéndose en el aire contaminado de la ciudad. Ya no pienso mucho en ellos. No siento alegría por su destino, solo una tristeza tan inmensa como un campo después de la cosecha. Mi cosecha ha fracasado. Pero la tierra sigue ahí. Con la ayuda de Ricardo, quien había pasado de investigador a amigo íntimo, usé todo el dinero del seguro, pagado con la sangre de mi esposo, para fundar la Fundación Mateo Vega. Una fundación que ayuda a víctimas de violencia doméstica, personas que han sufrido la traición de sus seres queridos. A veces recibo cartas de agradecimiento de una esposa que ha escapado de un marido abusivo, o de una madre anciana que ha reclamado bienes robados a sus hijos celosos. Esas cartas son las únicas aceitunas que quedan en mi amarga cosecha. Era una hermosa tarde de domingo. Ricardo y yo estábamos sentados en el banco nuevo que había colocado bajo el viejo olivo donde Mateo solía sentarse. Mi cabello estaba blanco como el algodón y tenía las manos ásperas de tanto trabajar en el jardín, pero sentía una paz en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. El olivar, tras un periodo de abandono, ahora florecía bajo mi cuidado. ¿Alguna vez te arrepientes, Carmen?, preguntó Ricardo, rompiendo el cómodo silencio entre nosotros. Miré los árboles, plateados por el sol de la tarde. Arrepentimiento, dije en voz baja. Solo lamento no haber visto la verdad antes, para haber podido salvar a Mateo. Pero el dolor, Ricardo, es como prensar aceite de oliva. Se necesita una presión aplastante y amarga para extraer el aceite más puro y esencial. Sonreí levemente. La Fundación Mateo Vega, esa es mi gota de aceite. Ricardo asintió, sin decir nada más. Nos sentamos allí, viendo cómo el sol se ponía lentamente tras las colinas. Después de que se fue, caminé solo entre los árboles. El viento mecía las hojas, como el susurro de Mateo. Me acerqué al banco y pasé la mano por la pequeña placa de bronce que había pegada, en memoria de Mateo Vega. Su amor fue más fuerte que la muerte. Perdí a mis hijos, a quienes una vez consideré mi cosecha más preciada. Pero ahora entiendo que el verdadero legado no es la sangre. El legado son los valores que dejamos,
El amor que damos, la fuerza que encontramos en la adversidad. Miré al cielo púrpura. He recogido nuestra cosecha, Mateo, le susurré al viento. Fue una cosecha amarga. Pero de ella ha brotado un nuevo árbol. Y en la tranquilidad del olivar, por primera vez en 5 años, sentí mi alma verdaderamente libre. La historia de Carmen Vega, como tantas otras tragedias de la vida, nos enseña una lección profunda y a veces amarga sobre la naturaleza de la familia. A menudo creemos que la familia es un vínculo inquebrantable, que la sangre es el vínculo más fuerte. Pero la tragedia de Vega demuestra que, a veces, son las personas que más amamos las que pueden causar las heridas más dolorosas. La lección aquí no es perder la fe, sino hacernos reconsiderar. La verdadera familia no siempre son quienes comparten nuestra sangre, sino quienes eligen estar con nosotros, respetarnos y proteger nuestra dignidad. El amor paternal es ilimitado, pero no es un cheque en blanco para la avaricia y el egoísmo. El amor sin límites, sin respeto, se convierte en un arma de corrupción. Carmen amó a sus hijos ciegamente y pagó un precio terrible. Pero al final, aprendió a amarse a sí misma, a amar el legado de su esposo, y encontró la fuerza para trazar una línea infranqueable entre el amor y el mal. Su fuerza no provenía del odio, sino de la defensa de la verdad y el honor. Quizás en tu propia familia, o en las historias de tus conocidos, también haya dolores ocultos, conflictos indescriptibles. Te invitamos a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. Porque cada historia nos hace sentir menos solos, y tu historia, como la de Carmen, puede ser una fuente de aliento para alguien que necesita ser escuchado. Que cada uno de nosotros sea lo suficientemente sabio para reconocer el amor verdadero y lo suficientemente fuerte para protegerlo.